nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, les saluda Wilmer Benavides. En los micrófonos Marlene Balmaceda y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Daniel Ortega se esfuma y no da su discurso virtual en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Torturas psicológicas y aislamiento persisten contra opositores encarcelados en el Nuevo Chipote. Congresistas estadounidenses reclaman al Fondo Monetario Internacional los millones otorgados a Daniel Ortega. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 24 de septiembre de 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes. La Unidad Nacional Azul y Blanco denunció la grave situación de violaciones a los derechos humanos que continúan padeciendo los opositores que han sido encarcelados en el contexto electoral. La organización señaló que a Tamara Dávila la mantienen en aislamiento total, mientras Ana Margarita Vigil presenta una delgadez extrema, lo que la ha llevado a que en su rostro no le queden los lentes que usa, pero los carceleros le negaron la autorización de recibir unos nuevos. A los 37 presos políticos los siguen sometiendo a torturas psicológicas, audiencias judiciales y respetando el debido proceso, y les impiden recibir sus alimentos y una medicación conforme sus padecimientos. Escuchemos las declaraciones de Alexa Zamora, del Consejo Político de la UNAP. Pese a las constantes denuncias que hemos hecho del maltrato y la tortura que están sufriendo, no se les ha permitido tener acceso a una alimentación adecuada ni a una situación de detención que no atente contra su integridad física y psicológica, pese a que nosotros estamos claros que esto es totalmente irregular. El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, afirmó que en Nicaragua existe una dictadura en todas sus dimensiones, en referencia al régimen dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El exmandatario además calificó como una farsa el próximo proceso de elecciones generales que se realizará el 7 de noviembre. El Premio Nobel de la Paz de 1987 resaltó que en el país las instancias democráticas han desaparecido, al igual que el sueño de la revolución que llevó al Frente Sandinista a retomar el poder en los años 80. Escuchemos parte de la intervención de Oscar Arias durante el foro Elecciones Nicaragua 7-11, un proceso ilegítimo. Un demócrata de izquierda o de derecha debe reconocer que Nicaragua es una dictadura en todas sus dimensiones, en donde la separación de poderes ha desaparecido, los líderes de la oposición son presos políticos y la corrupción se ha adueñado del Estado. En Nicaragua, el sueño de la revolución sandinista dejó de ser una quimera para convertirse en una abierta pesadilla. Una pesadilla en donde ser opositor al régimen conlleva amenazas, persecución, cárcel y en muchos casos hasta la muerte. Valdrag Jensky, el acérrimo defensor del régimen, continúa sumando puntos ante la pareja dictatorial y este día fue nombrado ministro asesor del presidente para políticas y asuntos internacionales. Con este ya son 2 nuevos cargos que ostenta el ex viceministro en menos de 30 días, luego del despojo de sus 16 cargos diplomáticos que aplicó el régimen en febrero del presente año. Recientemente Jensky fue nombrado también ministro consejero con funciones consulares en Guatemala. En su destitución como superministro, Daniel Ortega no reveló los motivos, ahora tampoco brinda más detalles sobre su regreso. El orteguista Consejo Supremo Electoral anunció que los grupos políticos que participarán en los eventuales comicios generales del próximo 7 de noviembre asumieron el compromiso de cumplir y promover el reglamento sanitario contra el COVID-19 durante la campaña electoral que iniciará mañana sábado 25 de septiembre. Entre las prohibiciones se encuentran la eliminación de las concentraciones masivas en lugares cerrados, caravanas vehiculares y el tope máximo de participantes será de
de 200 personas en lugares abiertos. Los firmantes FSLN, PLC, ALN, APRE, PLI, Yatama y Camino Cristiano Nicaragüense apostarán por promover una campaña electoral virtual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la acusación formal en contra del líder campesino Pedro Mena y la defensora de derechos humanos María Oviedo, acusados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías, respectivamente. El organismo urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detener la criminalización y uso indebido del derecho penal contra personas opositoras y defensoras de derechos humanos, así como a respetar las garantías del debido proceso. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Los congresistas de Estados Unidos, Albio Cires y Mark Green, enviaron una carta al Fondo Monetario Internacional en la que exigen a la Junta Directiva adoptar medidas formales que prohíban al régimen de Nicaragua reciba fondos para que se realicen elecciones libres y justas y que organizaciones independientes documenten una mejora en los derechos humanos. En otras noticias, Daniel Ortega desapareció del programa de oradores de la Asamblea General de Naciones Unidas. La vocera del régimen, Rosario Murillo, había anunciado la comparecencia virtual de Ortega para el jueves o viernes de esta semana. Desde entonces ha guardado silencio. Mientras Ortega no da la cara ante los líderes mundiales, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, y cancilleres de la región aprovecharon para sostener reuniones en Nueva York. Blinken exhortó a los representantes de México, Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras y El Salvador a apoyar al pueblo nicaragüense en el contexto de represión y violaciones a los derechos humanos por parte del régimen. Analizamos el tema con la economista y politóloga Edipcia Dubón. Muchas gracias, Edipcia. Antes de todo, ¿cuál es tu análisis acerca de esta ausencia de Ortega en la Asamblea General de la ONU? Bueno, habría que recordar que hace pocos días la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un informe respaldado por 50 países en el que prácticamente señalaban las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Ortega y la falta de voluntad política de abrir las puertas para la visita de la alta comisionada de las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la fundación de Bianca Jagger, así como el incumplimiento de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos. Entonces es posible que el clima dentro de Naciones Unidas no sea el más propicio en estos momentos para un discurso que seguramente sería abiertamente cuestionado por estos 50 países que externaron su posición de forma contundente. Pero además también el día de hoy el Departamento de los Estados Unidos presentó una posición oficial a través de su ministro de Exterior para América Central, Blinken, en el que señala básicamente un llamado a la región para que exhortar a los socios de la región centroamericana a que apoyen al pueblo de Nicaragua en el contexto de la ola de represión y violación de derechos humanos. Es decir, que básicamente el régimen en este momento se encuentra cuestionado por un grupo importante de países y sobre todo con una demanda contundente pues de habilitar los derechos y las libertades y garantías ciudadanas que han sido confiscadas y que en palabras del Parlamento Europeo en Nicaragua se vive un estado de facto, ¿verdad? Entonces creo que ese es lo que haya obligado al régimen a dar un paso atrás y reformular su estrategia de intervención en ese espacio tan importante. ¿La comunidad internacional está poniendo un cerco a Ortega? Efectivamente, creo que no es que se le van cerrando las puertas, creo que el régimen ha ido cerrando las puertas, porque hay que recordar que dentro del órgano de Estados Americanos se ha mantenido dentro del artículo 20 lo que establece al tema de la apreciación colectiva, es decir, que sea a través de la diplomacia que los diferentes países
puedan tener un acercamiento con el régimen. Se había creado un grupo de trabajo para hacer este acercamiento y buscar alternativas de salida. Sin embargo, el régimen de forma contundente ha bloqueado las acciones de diálogo y negociación que fueron impulsadas por países cercanos a su arco ideológico, en este caso Argentina y México, y por supuesto que ha sido más frontal con los países que no están dentro de su marco ideológico, como son Canadá, Chile, Colombia y otros países. Entonces, el que ha ido cerrando los espacios ha sido el mismo Ortega, con su actitud, con su falta de tacto y de respeto a los otros países, sobre todo ignorando que en este concierto de naciones estas normas vinculadas a la democracia y vinculadas al respeto de los derechos humanos es un acuerdo común que él mismo, al firmar la Carta democrática y la Carta Fundacional de la OEA, pues como representante de un Estado se ha comprometido, y sobre todo que además ha sido un actor vivo. O sea, no podemos decir que Ortega puede negar lo que se ha firmado en Nicaragua, porque él tiene 40 años de estar en el espacio político, de conocer la función de la OEA, de haber recurrido a la OEA para enfrentar a Somoza. Y entonces es interesante que él cuestiona ahora abiertamente a la OEA, pero como decimos, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Ahora él no quiere que la OEA, con la misma contundencia con la que actuó frente a Somoza, ahora actúe frente a sus arbitrariedades. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la ausencia de Ortega en la ONU y cuáles eran sus expectativas sobre el discurso. Escuchemos sus opiniones. Para mí me da lo mismo que participe o no participe, porque ya sabemos que siempre va a decir lo mismo. Repite y repite la misma política de tantos años. De este señor no se puede esperar nada, absolutamente nada bueno. Este señor está anclado en la década de los 70, de los 60, del antiimperialismo, y él de antiimperialista no tiene nada. Seguramente le afectó el anuncio de los países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos y los otros países que anunciaron que no existían los requisitos para hacer las elecciones. Seguro le afectó eso y no tiene ya argumentos para hablar. ¿Qué va a hablar si todo esto lo tiene a él comprometido, que ya no puede ni siquiera él mismo defenderse? El dictador no se quiso exponer ante una humillación mundial, porque eso sería una derrota más de las tantas que ha sufrido, y esta sería contundente. Después de lo que le sucedió a Maduro, es lógico que a él le iba a ir peor. No se presentará porque no tiene palabras para hablar en esa reunión. Él tiene palabras solo para engañar al pueblo, para humillar al pueblo, matar al pueblo. Naciones Unidas tiene que sancionar a Ortega inmediatamente. Ellos tienen que saber Ortega es un delincuente, un asesino, y no puede participar, no puede invitar a un delincuente, no puede estar en esa asamblea. Podría ser que a Ortega le dio vergüenza hablar en público y que le pasara lo mismo que le pasó a Maduro, que fue por lana y salió trasquilado. El mundo entero está en contra de él y sabe que lo está haciendo mal. Entonces, es miedo que tienen ellos saben que son ilegales, ilegítimos de todos los ángulos, entonces no tienen por dónde presentarse a los países del mundo. Tener miedo a decir la verdad por las consecuencias proyectadas, cualesquiera que sean, muestra una falta de fe y abundancia de miedo. Ese señor tiene miedo de salir. Ahora, si el día lunes, por ejemplo, habla Nicaragua, pero ya no Daniel Ortega, que es lo que se prevé, que ya Daniel Ortega no va a aparecer, sino que ponemos al canciller, por ejemplo, el canciller Moncada. ¿Qué significa esto? ¿Estaría desestimando Ortega la ONU o es que tiene miedo precisamente? Bueno, no se podría decir que hay una desestimación pública. Sí hay un acto de agravio a la ONU en el sentido de que se espera en este tipo de asambleas en las que son los presidentes de los países los que intervienen. Hemos visto pues las recientes intervenciones de cada uno de ellos y se espera que él se enfrente al concierto de naciones en ese espacio más global y rinda cuenta, ¿verdad?, de su gestión y sobre todo exponga cuáles son las previsiones hacia el futuro. Obviamente esas previsiones no le son favorables y habría un cuestionamiento público y por eso quizás él está decidiendo no enfrentarse a ese espacio.
no sería normal, ¿verdad?, de que el canciller asuma esa responsabilidad por delegación del presidente del gobierno. Sin embargo, deja un mal sabor, ¿verdad?, porque al final estos países están esperando que él rinda cuenta sobre la situación de Nicaragua, y específicamente los países que estos 50 estarían listos seguramente para cuestionarlo abiertamente. Creo que no nos sorprendería, ¿verdad?, ese es el comportamiento recurrente que han tenido. Solamente participan en los espacios en los que se sienten cómodos y saben que pueden tener control sobre la situación, y de alguna manera simplemente actúan como en automático, ¿no?, repitiendo el mismo discurso sin respetar a las demandas del pueblo de Nicaragua y mucho menos la de la comunidad internacional. Con este panorama, ¿cómo ves ahora los resultados de estos comicios? ¿Será que la comunidad internacional lo declare, pues, obviamente no legítimo, no le dé validez? Bueno, este es un proceso, ¿verdad? Uh-huh. Lo primero es que se efectúen el día de la convocatoria de las supuestas elecciones, el 7 de noviembre, y que esperar a que los órganos competentes, en este caso la Organización de Estados Americanos, convoque a un consejo permanente en el cual se consolide esa apreciación colectiva en la que ellos han estado, y que se haga el conocimiento público que no hubo un reconocimiento de la resolución del 20 de octubre, y que de alguna manera el régimen hizo caso omiso a esas recomendaciones y ha perpetuado las violaciones sistemáticas a los derechos y libertades consagradas en la Constitución y en la Carta de Naciones Unidas, de manera que hay un cuestionamiento público que dé pie a que las naciones de forma individual y los órganos colectivos como el Parlamento Europeo, que ya lo señalaron anticipadamente, esperan esa resolución de la OEA, puedan tomar una posición contundente sobre la falta de garantías, la falta de competencia, la falta de justicia electoral, la falta de reformas electorales, y que al pueblo de Nicaragua prácticamente se le ha confiscado su derecho a elegir. ¿Se viene más presión entonces para Ortega, posiblemente? Desgraciadamente ellos han ido configurando su propia tormenta, ¿verdad? En la medida en que se alejan de las normas democráticas, en la medida en que no responden al cuestionamiento público, no asumen las responsabilidades del Estado consagradas en cartas, convenios, convenciones, y además ni siquiera los acuerdos fundamentales, pues, porque al final han sido parte de todos estos procesos de cuestionamiento sobre el proceso electoral. Y a todas se han negado a modificar a través de una reforma justa, y encima tienen 150 presos políticos sobre los cuales sus familiares han decidido informar sobre la condición crítica en la que se encuentran y demandando su libertad, y esto el régimen no ha dado respuesta. Pues es obvio que en la medida en que persista en violar los derechos humanos, en la medida en que persista en cerrar las puertas para las elecciones verdaderas, justas y transparentes, pues en esa medida él está configurando su propia tormenta. Bueno, muchas gracias, Edipcia, muy amable. A vos, Gabriela. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Chontaleños de 30 años a más recibieron su primera dosis de AstraZeneca en los puestos habilitados en ese departamento para continuar con la jornada de vacunación contra el COVID-19. La inmunización empezó a la 1 de la madrugada de este viernes. Los ciudadanos pasaron en vigilia y, al igual que en otros departamentos, llegaron desde tempranas horas del día anterior para garantizar su inyectable. Las aglomeraciones y el proselitismo político persistieron. El sábado 25, el proceso seguirá en Managua, El Crucero y Boaco, y el lunes 27 continuará en la capital y llegará a los municipios de Río San Juan. El régimen orteguista, pese al incremento de contagios, anunció más de 4.000 actividades para este fin de semana.
Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.